Universidad Autónoma de Sinaloa, Preparatoria Rubén Jaramillo, Extensión El Quelite. Nombre de los alumnos: Carlos Uña Tirado, Dana Paula Lizárraga, Camilo Zuna Tirado y Diana Páez Lizárraga. Nombre del docente: Martín Tirado Zuna. Actividad 15: presentación, diversidad cultural, pluralismo cultural y multiculturalismo. Asignatura: hombre, sociedad y cultura. Diversidad cultural, pluralismo cultural y multiculturalismo. Civilización, unidad y diversidad en nuestro tiempo. Tradicionalmente, el término de civilización se refiere a las culturas que afirman sus valores o visiones del mundo como universales y asumen una actitud expansionista hacia quienes no las comparten. Es pues un auténtico reto intentar convencer a los diferentes centros de civilización de que coexistan pacíficamente. Las culturas como sistemas que evolucionan continuamente mediante procesos internos y al contacto con el medio ambiente y otras culturas. Lo cierto es que ninguna sociedad se ha quedado inmóvil en su historia, aunque algunas culturas hayan sido consideradas intemporales desde la perspectiva de otras que se caracterizan por sus rápidas transformaciones. Diversidad cultural. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. La diversidad de las culturas humanas admite muchas explicaciones e interpretaciones que van de consideraciones filosóficas a análisis que destacan las complejas interacciones entre las culturas y el hábitat humano. La diversidad cultural es un hecho. Existe una gran variedad de culturas, aun cuando los mínimos que marcan los límites de una cultura específica sean más difíciles de determinar que lo que parece a primera vista. Pluralismo cultural. En antropología, pluralismo cultural remite a la pluralidad de culturas que conviven. De hecho, en el seno de Estados nacionales, situación manifiesta en diferentes países de América Latina. Según expresado por Rowland y Pierre, tiene por objeto preservar la identidad de los grupos culturalmente diferentes. Trata de diferentes grupos esculturales en una reflexión de interdependencia, igualdad y respeto mutuo, al tiempo que cada uno desarrolla su propio modo de vida y cultura. El pluralismo cultural atiende a situaciones interculturales en las que están presentes los pueblos originarios, como los movimientos etnopolíticos, organizaciones civiles en defensa de los derechos étnicos, culturales y territoriales, entre otros, que han dado origen al reconocimiento de diversos pueblos originarios por estados nacionales. Dicho reconocimiento puede ser en dos sentidos: pluralismo cultural, de hecho delimita dar cuenta de la existencia de la diversidad cultural en un ámbito determinado; pluralismo cultural, del derecho, como ideología social y política del reconocimiento y respeto a la diversidad cultural vinculada con la política de derechos humanos de los pueblos autóctonos. Multiculturalismo o interculturalidad. Azurmendi señala que se trata de un concepto relativamente nuevo que tiene origen al final de la década de los 60 del siglo pasado, 20. Curiosamente no surgió de la antropología, sino de un intento del gobierno canadiense por frenar el interés separatista de Quebec ante la posible imposición de un proyecto asimilacionista por parte de la mayoría anglófona. Nace así el concepto de multiculturalidad para referirse a las varias ciudadanías semejantes por cultura, lengua e historia que se hallan dentro de un estado democrático, la anglófona, la francófona y de los aborígenes, integrada por 35 pueblos diferentes y 11 grupos lingüísticos. Relación entre las culturas y el cambio. En la actualidad se entiende cada vez más la cultura como un proceso en el cual las sociedades se transforman con ajustes a pautas que les son peculiares. Lo que es realmente específico en una sociedad no son tanto los valores, las creencias, los sentimientos, las costumbres, las lenguas, los conocimientos o estilos de vida de la gente, como la manera en que todas estas características se modifican. El problema intrínseco de la diversidad cultural no se plantea simplemente en el plano internacional, entre estados-nación, ni en el nivel infranacional dentro de las sociedades cada vez más multiculturales.
También nos afecta a nosotros en tanto que individuos por conducto de las múltiples identidades por las cuales aprendemos a ser receptivos a las diferencias mientras seguimos siendo nosotros mismos. La diversidad cultural tiene importantes efectos políticos. 1. Favorece liberarnos de estereotipos y prejuicios a fin de aceptar a los otros con sus diferencias y complejidades. 2. Hace posible volver a descubrir nuestro carácter humano común justamente a través de nuestra diversidad. 3. Es un recurso beneficioso para la cooperación cultural, científica e intelectual en favor del desarrollo y la cultura de paz. Reflexión grupal. El que exista diversidad entre las culturas de todo el mundo indica algo que como humanidad hemos avanzado, alimenta nuestros valores como humanos y el que haya un mayor desarrollo y convivencia en todo el mundo.